Bueno, muy buenas tardes. Gracias por darnos la oportunidad de comunicar el tema de ley de contratación de obra pública. Como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, quien ha tenido a su cargo la dictaminación de esta ley, junto con don Víctor Hermosillo, es secretario de esta comisión, y nuestros compañeros del GAC, del Grupo Anticorrupción, interesados en este tema tan sensible y tan importante, pues queremos establecer una serie de puntos ante los actos de corrupción en que se ha visto envuelta la administración de Peña Nieto. La estrategia del PRI se centró en cooptar y desmantelar instituciones, como fue el dejar sin cabeza a la Procuraduría General de la República, mecanismo de defensa e impunidad para este gobierno y para el futuro. Además, le apostó a no construir el consenso necesario en diversas reformas para combatir frontalmente la corrupción, como es el caso de la Ley de Contratación de Obra Pública, que hoy nos ocupa, presentada el 23 de febrero del 2017 por las bancadas del Grupo Parlamentario del PAN y del Grupo Parlamentario del PRD, con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, cámaras de la industria de la construcción y diversos sectores de la cadena de valor de esta industria. Lo que hoy propone el exsecretario de Hacienda, MIB, hoy candidato, lo bloqueó como secretario de Hacienda, y lo tengo que decir muy claramente porque queremos dejar establecido qué es lo que ha pasado para que este Senado no pueda darle a México una ley de obra pública como le exigen los ciudadanos. Como ejemplo, el veto político que impuso a la ley de obra pública, cuyo objetivo principal es erradicar la corrupción a través del uso de las buenas prácticas internacionales. Como secretario de Hacienda, fue el responsable, a través de la bancada del PRI, de entorpecer y no permitir que se dictaminara esta ley tan importante para el combate a la corrupción. Solo se entiende este veto por los casos de corrupción emblemática de esta administración, en donde probablemente él esté implicado. Desvío de 500 millones de empresas fantasmas desde Cedesol, la estafa maestra, la licitación del tren México-Querétaro, la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, OHL, Grupo IGA, Pemex, Odebrecht, el socavón y muchos otros eventos lamentables que tienen que ver con la corrupción que se ha vivido desde este gobierno. El 12 de octubre del 2017, durante las comparecencias del entonces secretario MIB como parte de la glosa de análisis del quinto informe de gobierno en materia política económica, y un servidor como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y también como representante económico del Grupo Parlamentario del PAN, al hacer uso de la voz, invité a hacer realidad al secretario MIB la ley de contratación de obra pública para erradicar la enorme corrupción en la obra en nuestro país, que ya alcanza hasta el 90% de las obras en este país, en los 3 órdenes de gobierno, y el famoso 10% ya no existe, ahora es del 20% para arriba. Le participé que estábamos listos para sacar adelante esta ley. Lo invité a que participáramos juntos, pero nuevamente no hubo respuesta del secretario para acabar con la corrupción, y mantiene el veto político por dicha secretaría a través de los legisladores del PRI. Esto es lo que queremos explicar, por qué no se dio esta aprobación de esta ley tan necesaria para combatir la corrupción. Ya lo dijo casi todo el senador Burques. Yo nomás quiero expresarles que en este proceso de este proyecto de ley que se hizo, fuimos con la Cámara de la Industria de la Construcción, fuimos con el Centro Empresarial, fuimos con los organismos que están vigilando la obra pública y que están vigilando también la actuación del gobierno, y tuvimos muchas reuniones con ellos juntos con el PRD.
Entonces fue una situación en conjunto que nos tomó mucho tiempo y en febrero de 2017 presentamos el proyecto. Este proyecto se presentó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Segunda. Ya estaba lista ahí, está en apertura las 3 comisiones, pero no pudo avanzar precisamente porque el PRI dijo que no tenía la opinión de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de la SCT. Y la realidad es de que nunca llegó. El año pasado, al terminarse el periodo, estuvimos varias veces esperándolos y nunca llegaron. O sea, eso indica que no hay voluntad que salga esta ley de la obra pública. ¿Por qué nos empeñamos mucho en hacer la ley de obra pública? Por la razón de que es una de las partes donde existe más corrupción, las obras públicas. Y eso es criminal porque de por sí nosotros no tenemos un país rico, y si en las obras se van más del 20% en moches, en contubernios, pues imagínense lo que está dejando nuestro país de recibir la infraestructura. Es una cantidad enorme. Y si a eso también le vemos de que muchas de ellas las han designado directamente, como el 70% de las obras, pues imagínense que también tienen sobrecostos. Es imperante que pronto se haga una nueva ley de obra pública. Es una cosa que ustedes, periodistas, lo deben de tener en el radar, porque si bien ya vemos muy difícil que suceda en este periodo, porque no hay voluntad, el país requiere una nueva ley de obra pública. No puede seguir la situación de tanto escándalo. Ya hasta el secretario de Comunicaciones y Transportes lo van a hacer diputado, precisamente para estar protegido donde fueron, para que no lo juzguen, porque es una de las personas que tiene más negro historial dentro de esta administración. O sea, no pudimos, a pesar de mucho esfuerzo, sacar enfrente una ley de obra pública teniendo el apoyo de la sociedad y teniendo el apoyo de las cámaras. Muchas gracias. Pues simplemente complementar, el día de mañana se da en la serie de contratos del aeropuerto un fallo. Hay 3 compañías y una diferencia de 500 millones de pesos que justifica confianzas, certificados, etcétera, el que ha dado el mejor precio. Veremos, porque por ahí anda el nombre de una compañía que todo el mundo conocemos, estaba quebrada, ICA, que ha sido financiada por los fondos del ISSSTE y que ahora pues aparentemente se le usa como marco de complemento para varias de estas resoluciones en distintas decisiones de contratos, donde ICA lleva acumulados 103,000 millones de pesos cuando era una empresa quebrada. Así que, señores medios de comunicación, también investiguen. Pasaríamos entonces a las preguntas. Les pregunta Francisco Nieto del Heraldo de México. Hola, buenas tardes. Yo quiero hacer una pregunta electoral, si me lo permite. Una opinión sobre este tema del PRI de ir también a la OEA a entregar documentación contra Ricardo Anaya. ¿Ustedes creen que la OEA es el organismo internacional donde se pueden hacer este tipo de polémica? Gracias. No, yo creo que lo que el PRI, que está desesperado, está tratando de hacer es de alguna manera legitimar a un candidato que está perdido, que es el candidato del PRI. Me parece
terrible la actitud parcial con la que presenta el PRI ante organismos internacionales lo que sucede. Dedica toda su declaración y su rueda de prensa y su foro internacional para denostar a la oposición, cuando a nivel internacional hemos tenido señalamientos muy graves de corrupción de este gobierno. Desde luego lo que hoy venimos a denunciar, que es que ni siquiera en el Senado, por oposición del PRI y de sus aliados, se pudo establecer una comisión revisora del aeropuerto. Ni siquiera pudimos tener una comisión formada para supervisar. ¿Por qué? Pues porque se asigna directamente contratos millonarios a los amigos del presidente y de sus aliados. En el mejor de los casos, vemos al candidato Mid siendo un administrador de la corrupción, nunca un reformador. Entonces, lo que están tratando de hacer a nivel internacional, creo que lo único que llama y que nombra es al ridículo. Tenemos casos conocidos internacionalmente de corrupción, muy graves por este gobierno, y fueron totalmente omitidos. Me parece muy grave lo que estamos viendo como mexicanas y como mexicanos, un régimen volcado a través de todas sus instituciones en desprestigiar a un opositor real, a la verdadera oposición con ideas. Tenemos otra oposición que se niega a debatir, una oposición que no quiere contrastar ideas, seguramente porque no las tiene, pero hay una oposición inteligente que está tratando de transformar este sistema que está basado en la corrupción y que drena los recursos que deberían de estar llegando a las mujeres y a los hombres en el país. Me parece muy lamentable, muy triste el papel que está haciendo el PRI a nivel internacional, y creo que no se puede tapar el sol con un dedo. La situación de corrupción a la que hemos llegado en este sexenio es un escándalo nacional e internacional. No hay manera de que logren credibilidad a base de declaraciones falsas. Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Gracias. Para el senador Rufo, senador, ayer nos sorprendió la noticia de que decenas de millones de dólares fueron destinados para rescatar a la empresa ICA, de acuerdo a la información de Reuters. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta ayuda, que son los fondos de pensiones de los trabajadores del Estado, que ayudan a salvar a una empresa en virtual quiebra? ¿Cuál sería su opinión? Y entonces, ¿qué se estaría ahí violando y violentando, dado que pues es gravísimo que esos recursos se destinen a otro objetivo, que no sea el bienestar de los trabajadores al servicio del Estado? Bueno, en el marco de una opinión personal y pues llevando yo experiencia empresarial, me parece que el asunto de ICA es el marco de una empresa que ha perdido enormes cantidades de dinero y sirve como recurso fiscal para acreditar pérdidas. En esta razón es como se le ha incorporado a otros consorcios para usar sus pérdidas y así entonces acreditar por los distintos ingresos de un consorcio. Y está claro que hay una avenida de apoyo oficial a ese nombre, ICA, porque acumuló un prestigio por muchos años. Muchos no reparamos acerca de la imagen de esa compañía de ingeniería y damos las cosas por buenas. Pero están pasando cosas muy específicas alrededor de ese membrete que quedó vacío, porque fue una empresa que perdió sus recursos y, como digo, se le integró a otro consorcio, ICAFLUR se llama ahora, y ahí están otros individuos inversionistas que vienen de los medios de comunicación, y esto pues puede ser
en mi opinión, un esquema que está derivando flujos de recursos que se están invirtiendo en el aeropuerto. Es lamentable que en caso del fondo de pensiones del ISSSTE se haya quedado ese recurso a riesgo de perderse del fondo del ISSSTE. Quizá estamos distinguiendo, destacando este problema y traerá por consecuencia que le resarzan los fondos al ISSSTE. Veremos. De acuerdo a opiniones de especialistas del ITAM, es probable que esos recursos invertidos o desviados no se recuperen. ¿A quién le correspondería responder? ¿A qué autoridad le correspondería responder esta situación? Bueno, estos asuntos que tienen la naturaleza empresarial y que arrojan este esquema de cobertura para no pagar impuestos, pues está dentro de las razones de operación del sistema de administración tributaria, del SAT, y de ahí pudiera derivarse la manera de cómo resarcir al ISSSTE, pero por lo pronto entonces es la Secretaría de Hacienda, que como sabemos, Hacienda y sus directivos, sus secretarios, han sido tapadera de la corrupción y de la administración del poder en México a través de los presupuestos, ahí en el caso de Chihuahua. Entonces, usted me pregunta cuál entidad podría ayudar a que el fondo del ISSSTE de pensionados reciba de regreso sus recursos. Pues podría ser Hacienda, y ahí me parece que es donde está el ojo del huracán, porque es donde está la Tesorería Nacional, y desde ahí es donde empiezan las pocas transparencias y las pérdidas de los recursos públicos, las deudas nacionales, en fin, por donde le busquemos está descompuesto. Sería todo, senadores, no tenemos más preguntas. Muchas gracias.